El día de hoy vamos a aprender la media, la mediana y la moda. En este caso tenemos media. La media es como el promedio, es el promedio. Entonces, dice, es la medida promedio de los números y se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre las cantidades de valores. Y vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos 4, vamos a sumar con el 6, más 8, más 10, más 12. Primero, para calcular la media, tenemos que sumar todos los valores. Fíjense que tenemos acá, este es el símbolo de media. Vamos a sumarlos y lo vamos a dividir por las cantidades. 1, 2, 3, 4, 5, igual que el promedio. Ahí está, igual. Y ahora vamos a sumar. 4 más 6 es 10. 10 más 10 es 20. 20 más 10 es 30, más la suma de estos dos, 40. 40 dividido 5. O sea que la media de este ejercicio es 8. Vamos a ver cómo se calcula ahora la mediana. Para calcular la mediana, primero tenemos que saber qué sería, cuál es la definición. La mediana es el valor que está en el centro cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Si hay dos valores en el centro, se saca un promedio entre ellos. Vamos a ver el ejemplo número 1, cuando los datos, las cantidades, mejor dicho, son impares. ¿A qué se refiere esto? Que acá en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Esos 5 datos, el número 5 es impar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para nuestro primer ejemplo, vamos a ordenar de menor a mayor. El número menor de estos datos es el 3, después le sigue el 5, luego tenemos el 7, el 9 y por último el 11. ¿Qué hacemos primero? Ordenamos de menor a mayor los datos. Y nos vamos a fijar cuál es el número que está en el centro al dividirlos en partes iguales. Si tenemos 5 números, las partes son, tenemos 2 de este lado, 2 acá. Este es el número que está en el centro. Ese número va a ser nuestra mediana. Fíjense en que no necesito hacer un cálculo, está genial en un caso de que nos toque calcular una mediana y las cantidades sean impares, es muy sencillo. Ahora, vamos a ver un ejemplo en el cual las cantidades son pares. Bueno, acá tenemos el ejemplo número 2 y fíjense que los datos son pares. Tenemos 4, 4 es un número par. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso? Ya está organizado acá. Lo bueno es que está ordenado de menor a mayor. Tenemos el 2, 4, 6 y 8. Entonces, vamos a ubicarlos acá. 2, 4, 6 y 8. ¿Qué sucede? Para que sean partes iguales, en este caso nos quedan los dos centrales. Estos son los dos centrales. Supónganse que acá tenemos 3, bueno, acá también tendríamos que tener 3 y estos serían los centrales. ¿Qué hacemos con esos dos valores centrales? Los dos valores que están en el centro. Los vamos a tener que sumar. Vamos a sumar 4 más 6. Ya estaba haciendo en mi mente el resultado final. 4 más 6 es 10. Ahora, una vez que los sumamos, los vamos a sacar el promedio. Lo vamos a dividir por 2. ¿Por qué? Porque son dos los datos. Entonces, 4 más 6 es 10. 10 dividido estos dos, que son estos datos, es 5. O sea que 5 es la mediana en este ejercicio. El símbolo de mediana es una M con una E minúscula. Ahora vamos a ver cómo sería la moda. Para moda, la moda es el número que se repite en el conjunto de datos. Es decir, que puede haber una, varias o ninguna moda. Nosotros tenemos 2, 3, 5, 7, 3 y 8. Entonces, ¿cuál es el número que se repite varias veces acá? El que se repite más veces, mejor dicho. Tenemos el 2 se repite una sola vez, el 3 se repite 3 veces, el 5, el 7 y el 8 una sola vez.
Entonces, en este ejemplo, la moda es 3. Es el número que más se repite en el conjunto de datos. Vamos a ver otro ejemplo de moda. En este caso tenemos el 2, el 5 dos veces y el 7. Entonces, ¿cuál es el número que más se repite? En este caso tenemos dos números que se repiten con la misma frecuencia. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que tenemos dos modas. Tenemos el 2 y el 5. Es bimodal. El símbolo de moda es mo. Siguiente video vamos a hacer ejemplos, pero con problemas. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, se suscriban al canal. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.